Hola a todos, me presento, mi nombre es Dana Costa y el día de hoy les estaremos hablando sobre los fundamentos psicopedagógicos y filosóficos del currículum escolar en Paraguay. Acompáñenme. Primeramente estaremos hablando sobre los principios psicopedagógicos. Los principios psicopedagógicos son fundamentos teóricos y prácticos que orientan el proceso educativo, guiando el labor docente y el aprendizaje del estudiante. Estos principios aseguran que la enseñanza sea coherente, significativa y adaptada a las necesidades, intereses y contextos de los alumnos. Promueven la participación activa del estudiante, el aprendizaje basado en la experiencia, la atención a la diversidad, la motivación, la evaluación continua y la integración de saberes. En conjunto, permiten construir proceso educativo más humano, reflexivo y transformador. Ahora estaremos hablando sobre la filosofía en la educación. Primeramente, la filosofía en la educación es una rama de filosofía que reflexiona críticamente sobre los fines, los valores, los contenidos y los métodos de la educación. Se ocupa prácticamente en analizar qué significa educar, cuál es el papel del educador, qué tipo de ser humano se quiere formar y cómo debe organizarse el proceso educativo a través de distintas corrientes. Primeramente está como el idealismo, el realismo, el protagonismo y el existencialismo máximo, y promoviendo prácticamente se propone visiones entre relaciones de la educación, sociedad y cultura. En esencia, busca dar su fundamento y orientación en la práctica educativa desde una mirada ética, crítica y reflexiva. Ahora estaremos hablando sobre los pensadores clásicos. Como discípulo de Platón. Primeramente se encuentra Platón. Una visión más para Platón, la educación es el medio para alcanzar la justicia y el bien común en la sociedad. Ciudadanos y personas consideraba que el alma tiene tres partes. Primeramente está racional, irascible y que debe formar al ser humano en lo físico, y que la educación debía desarrollarla armónicamente en sus ideas. La educación moral es primeramente una de sus ideas principales, porque la educación luego nos fue como una formación de la experiencia, que primeramente valoraba el aprendizaje a través de educar es guiar el alma hacia la verdad, no solo la teoría, el bien y la virtud. Y por último está la importancia de la razón social y política. La educación debe fomentar el pensamiento racional para vivir y filosófico, ciudad, estado, el sistema ciudadano jerárquico. En su obra, La República, plantea como discípulo de Platón, plantea una educación tenía una visión más y estructurada para formar ciudadanos y organizadores. Para él, educar es formar buenos ciudadanos y por último está el idealismo, capaces de vivir en comunidad. El idealismo se centra prácticamente en que cree que el mundo real debe formar al ser humano del físico, de las ideas y de la educación, que prácticamente debe ayudar a conocer esas verdades clave para el camino. Ahora estaremos hablando sobre los pensadores modernos. Primeramente nos encontramos con Rousseau, quien fue uno de los precursores de la educación moderna. Su obra más influyente en este campo es Emilio o de la educación. Sus principales obras fueron La naturaleza del niño. El ser humano es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. La educación debe respetar el desarrollo natural del niño. Luego nos encontramos con la educación centrada en el alumno. Primeramente propone una educación que se adapte al ritmo y necesidades del niño y no al revés. Luego nos encontramos con el aprendizaje por descubrimiento. El niño debe aprender por experiencia propia, no por imposición. Y por último nos encontramos con la educación moral y libre, que se basa en enseñar a ser libre, autónomo y moralmente responsable. Luego nos encontramos con Immanuel Kant, quien fue un filósofo racionalista. Destacó la importancia de la educación como base para la libertad y el progreso moral de la humanidad. La educación para la autonomía
es el fin de la educación que forma seres humanos capaces de pensar y actuar por sí mismos. La disciplina y moralidad. La educación debe equilibrar la formación intelectual con el desarrollo de carácter moral. Luego está la educación como deber, quien solo a través de la educación el ser humano debe desarrollar plenamente su humanidad. Y por último está la universalidad, quien pensaba en una educación que formara ciudadanos libres, responsables y universales. Luego nos encontramos con Anton Marenko, quien fue un pedagogo soviético conocido por su trabajo con jóvenes en situación de abandono o conflicto social. Ahora estaremos hablando sobre los pensadores contemporáneos. Primeramente nos encontramos con Dewey, quien brindó la educación progresiva y activa. Defendía el aprendizaje por la experiencia y la resolución de problemas. El aula debía ser un laboratorio de democracia, participación, cooperación y pensamiento crítico. La educación centrada en el niño y conectada con la vida real. Luego estaremos hablando con Peters. Hablando de Peters, fue un filósofo analítico de la educación, quien definía la educación como un proceso que debe ser intencionado, formativo y moralmente justificable. Valoraba el desarrollo racional del individuo, quien destacaba el papel de la educación en la formación del carácter y la autonomía. Ahora estaremos hablando de Ivan Illich, quien fue un crítico radical del sistema escolar tradicional. Propuso la desescolarización de la sociedad, promoviendo aprendizajes libres y comunitarios. Luego defendía las redes de aprendizaje sin instituciones formales donde el saber circula de forma libre. Luego está la educación para tener un proceso de liberación y no de control. Nos encontramos con Skinner, quien fue un psicólogo conductista, quien promovió la educación programada y el uso del refuerzo positivo para moldear conductas. Luego nos encontramos con Neil, quien fue fundador de la escuela Summerhill, quien fue defensor de la educación libre, democrática y efectiva. Creía que los niños aprenden mejor cuando son libres y felices, sin corrupción y coerción. Valoraba el desarrollo emocional tanto como lo intelectual. Luego nos encontramos con Paulo Freire, quien fue máximo exponente de la pedagogía crítica y liberadora. La educación debe ser un acto de concientización y transformación social, quien criticó la educación bancaria, donde el alumno solo recibe información, y quien propuso una pedagogía del diálogo, de las praxis y del compromiso político. Y por último estaremos hablando sobre Moisés Almada, quien fue educador y filósofo paraguayo contemporáneo. Promueve que la educación humanista y ética y comprometida con la realidad social del país, quien defiende una escuela que forme sujetos críticos, solidarios y participativos. Sus ideas articulan la filosofía latinoamérica con la práctica pedagógica. Es clave para la justicia social. Y esto es todo, gracias por su atención.